Iceberg de secretos familiares. Hasta que entré a secundaria pude enterarme cómo es que una tía había fallecido. Siempre me dijeron que había sido una enfermedad, en realidad había sido un suicidio. Mi bisabuelo materno serbio mataba a personas de origen búlgaro porque no les caía bien durante la guerra de los Balcanes. Era un verdugo en el pueblo de mi mamá. Es algo que solo mi abuelo supo una vez porque vio una de sus camisas con varias salpicadas de sangre y se lo confesó a mi abuelo. Él, con el lema de lealtad a la familia, lo encubrió y nunca lo mencionó hasta que él, mi bisabuelo, falleció varios años después. Mi abuelito perteneció al cartel de los sapos, y tuvo un hijo, del cual está en la cárcel porque fue uno de los últimos que agarraron. A mi tío lo mandó a matar su esposa, pero no se siguió el caso porque ella soltó un buen varo para dar carpetazo. Es bien sabido en la familia que ella fue, pero se hacen de la vista gorda. Que mi abuela desvivió a su hermanito de 3 años, cuando mi abuela tenía 7 años lo subía a un columpio y lo aventaba porque le tenía celos. El bebé caía horrible y lejos de la cabeza. Así estuvo como por 3 días hasta que el niño falleció y los papás nunca supieron por qué. También mi mamá me cuenta que su mamá se dedicaba a la brujería. Ella tenía libros y libros enteros de eso. Uno de mis tíos era adicto a apostar, entonces una vez apostó la casa de mi abuela y se la quitaron. Se fue muchas cosas ahí. Mi casa tiene muchísimo tiempo. Añales fue de los primeros terrenos de mi pueblo, entonces aquí mismo llegaron a velar a los difuntos. Era en los tiempos donde solo los acomodaban en una mesa y les ponían velas, no los metían en cajón ni les sacaban nada. Enfrente de mi casa estaba el panteón, así que era mucho más fácil. Actualmente es un templo, sacaron los cuerpos y los movieron al lado, que ya es un panteón. Mi casa tiene miles de historias paranormales, ya que concentra mucha energía. Yo lo puedo decir, la familia de mi ex cuando ella era menor practicaban el incesto y lo ocultaban entre ellos. Casos de pedofilia y violencia intrafamiliar. Lo peor es que ahora que están grandes todos se callan las bocas. Un asco ser esa gente. Un tío abuelo en Córdoba, Veracruz. En los años 50s a 80s aproximadamente se dedicaba a desvivir a la gente por la cual le pagaban. Y aún en la última visita que le hicimos nos mostró la colección de armas que guardaba, entre ellas un revólver con el año 1912. Otra por parte de mi bisabuela materna, en un pueblo de Veracruz en las guerrillas, contaba que en ese tiempo de alboroto, los malos se apropiaban de las casas y les prendían fuego, y como las casas en ese entonces era de barro y palma la mayoría, ardían fácil. La abuelita, con el montón de hijos, tíos, que tenía, cuenta que se la pasaba hirviendo mucha agua y se los aventaba a los malos y así evitar que le quemaran su casita. Mi abuela paterna dejó a mi abuelo por su hermano. Sabíamos que la última hija de mi abuela era del tío, pero cuando mi tío murió, resulta que los 3 últimos hijos de la abuela eran de mi tío. Nadie toca el tema. Me da tristeza. El abuelo no solo perdió a su mujer, también perdió a su hermano. El hijo mayor de mis abuelitos, o sea mi tío, no es hijo de mi abuelito. Dice mi papá que su mamá se casó con mi abuelito cuando ya estaba embarazada, y que aún así los dos sabían que no eran familia y mi abuelito lo crió como su hijo. Mi bisabuela tenía la costumbre de que todo de sus hijos varones que cumplan 13 se deben ir de la casa. Para entender el contexto, fue en Puno, una provincia muy alejada de la ciudad, y para rematar mi bisabuela era de una zona donde no había ni trocha, y hasta ahorita ni siquiera llega a la luz. Para buscar su destino, ninguno de sus hijos terminó en malos pasos, incluyendo a mi abuelo, y llegaron a ser grandes comerciantes con terrenos, pero solo mi abuelo llegó a ser de ciudad. A una hermana de mi abuela la desvivieron a machetazos a causa de que era muy guapa y los hombres la buscaban. 2 señoras la atracaron en su casa frente a su hija. La niña se fue corriendo a la escuela, y le dijo a la maestra que si ella podía ser su mamá, porque ya no estaba viva. Mi abuela se hizo cargo de ella. Mis abuelos paternos se ponían a tener hijos, y no tenían dinero para darles de comer. Muchas veces mi abuela dejaba morir a 2 niñas o ella los ahogaba
Para que no sufrieran ya, los enterraba abajo de un árbol de aguacate que estaba aquí en mi casa. Lo tumbaron porque decían que ahí se veían cosas y caras. Eso fue hace muchos años atrás.